avanzadas porque cometieron un error, ¿quién no se sabe?, en la identificación de un candidato. Hoy el CNE suspendió una publicidad que nunca debió haber salido. Hoy el CNE, puedo seguir con la historia. Hay obstáculos, problemas y limitaciones todos los días. Y así les pedimos votar el 7 de febrero, sí, hoy más que nunca. Justo por eso, para que no vuelvan esta clase de ineptos a manejar este país. De eso vamos a hablar sobre elecciones en la próxima hora, en vivo, a mi manera. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, estamos en vivo. Dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría espera: progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es miércoles 13 de enero del 2021 y me acompaña, como es usual en este programa, Carla Larrea Falconi. Buenas noches, Carlos. Buenas noches con todos los que nos acompañan. El tema de hoy: elecciones, a superar los límites. Estamos a poco tiempo de poder ejercer nuestro derecho y es fundamental el recordar que nuestro voto premia o castiga. Así que no desperdiciemos de esta oportunidad. Carlos. Empecé mencionándoles dos de los múltiples problemas que hay en la organización de estas elecciones y la contradicción con que, a pesar de todas las limitaciones de ese tipo, de la pandemia, de la crisis económica, de que el horario se pueda extender seguramente hasta las 7 de la noche, de que querían hacerle pagar las pruebas PCR a los miembros de la Junta, de que ya no las harán pagar, pero solo les van a pagar a ellos $10 y también las pruebas, de que seguramente hasta las 12 de la noche tendrá que estar la seguridad allí para vigilar el conteo de votos, y muchos obstáculos y torpezas más. Los exhortamos todos los días a votar. Suena contradictorio, ¿no? No, suena inevitable. Y es, como dijo Carla, una oportunidad, para mí la última, de embarcarnos al carro del progreso. Eso lo abordaremos con estos elementos. Bueno, el día de hoy vamos a tener un informe de parte del noticiero del último acontecimiento en la impresión de las papeletas. Les tendremos los detalles más adelante. Además, nuestro reporte de contexto de cómo llega a nuestro país a poco tiempo de las votaciones. Tendremos al doctor César Ulloa con su aporte. Él es politólogo y también consultor. Además, tenemos un contrapunto para conocer las distintas maneras de ver las cosas por parte de Mae Montaño, asambleísta nacional, y también Carlos Aguinaga, quien es ex presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y tenemos la grata presencia aquí en estudio del doctor Francisco Huerta. Él es ex candidato a la presidencia y también subdirector del Expreso, médico y entendido en salud pública. Comencemos con él entonces, Carla. Bienvenido, doctor Huerta. Gracias, noches. Carlos. Buenas noches. Qué bueno que se cuide. Ya, yo soy COVID negativo. Yo no sé, pero bueno. Yo no sé, pero bueno. Mire, empiece comentando esto último. Ya, luego vamos a ver el lío de las papeletas hoy día. Y esto aparentemente contradictorio, porque usted también ha insistido en eso, en que vayamos a votar, a pesar de la desconfianza y el desánimo general. ¿Cómo no? ¿Qué sentido tiene? Frente a la desconfianza hemos creado un observatorio ciudadano que ha tenido el éxito de estar conformado en 24 provincias. Hasta ahora hay apertura del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Instituto Geográfico, para saber qué está pasando. No teníamos capacidad de chequear que los logos de los candidatos correspondan a su afiliación partidaria. Solo fuimos a ver cómo estaba la impresión.
Y hemos tenido un buen resultado en relación a nuestras vinculaciones con el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es para saber qué está pasando? ¿Con cuánto tiempo, con cuánta antelación les permiten enterarse para poder rectificar? Porque para solo olear y sacramentar lo que está mal hecho va a ser lo mismo que los observadores. Vienen una semana antes, cuando no hay nada que cambiar, y solamente ponerse chaleco. No, nosotros tenemos ya algunos tiempos trabajando, primero en la organización a nivel nacional. Tenemos gente de primera en toda la República y están sesionando en conjunto con los consejos provinciales electorales para una coordinación adecuada. Hay mucho que chequear en una elección. Ayer hemos tenido una experiencia con una experta vinculada con la OEA y la observación electoral que nos ha dado detalles especialmente en el tema de lo electrónico. La auditoría de los equipos es una de las claves. Ya, de todo lo que hay que ajustar, ¿usted diría que le pongan primero atención allí? También al control de los resultados, la emisión de las papeletas donde se anotan las votaciones, hacer control en algunos sitios donde podamos. No vamos a tener 40.000 ecuatorianos haciendo el trabajo. De momento somos 250. Eso le iba a decir, por ejemplo, en lo informático. Ustedes no son expertos informáticos, pero tenemos vínculo con una empresa de informática que generosamente colabora con nosotros para hacer auditoría informática. Eso le iba a preguntar. ¿Y el CNE les va a permitir acceso a Tenemos la seguridad de que sí. Fíjese que nosotros no somos constituidos. ¿Tenemos la confianza que sí? Sí, de certeza, porque nosotros no somos... certeza. No somos nosotros una institución formalmente creada. Por una razón de coherencia. Para ser formalmente creadas teníamos que hablar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya. Y muchos de nosotros hemos planteado que esa institución desaparezca, entonces no le vamos a decir reconozcan. Bueno, ustedes son algo más importante. Somos de hecho ciudadanos con calidad ética y... Son patriotas, usted es uno de ellos, por eso están aquí. Sí. Ahora, acepto el calificativo con gracias. Y no es un titirambo. No, pero es una condición rara ahora. Es una condición rara. Felizmente tampoco en la extinción. No, hay muchos y lo ha probado el ¿Cómo van a ejercer ese control, esa sabiduría, esa cercanía? Estamos nosotros con gente que conoce de los temas como nuestro coordinador general en la parte de dirección ejecutiva, que es el coronel retirado en servicio pasivo, Mario Pazmiño. Qué bien. Él es experto en varios tipos de inteligencia. Sí, inteligencia de distintos tipos. Y tenemos el tema común de nuestra inquietud, que es otra de las observaciones que hay que realizar, el financiamiento. ¿De dónde viene la plata de las campañas? Pero, por ejemplo, ahí, es momento de estarnos poniendo a averiguar eso. Sí, porque el narcotráfico puede meter la mano. No, y si puede meter, ya la ha metido, pues, Pancho. Sí, pero hay que ver que eso no significa que eligen candidatos productos de la vinculación con el narcotráfico. Y si eso se detecta, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría el coronel Pazmiño? Denuncia pública a toda la nación. ¿Están dispuestos a correrse ese riesgo? Ya lo hemos corrido cuando dijimos que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Qué bien. Sí. Escuchar a alguien que se juega la vida. Es que no hay alternativa. Se juega la vida a los 80 años de vida. Y desde antes. También. Bueno, esta ha sido una introducción a cómo vamos a abordar con Pancho Huerta el tema. Pero antes, lo que hace un rato les anunció Carla. Bueno, el día de hoy se descubrió que existe un error en la papeleta para presidente. Estas papeletas fueron impresas por el IGM y en la parte de Pedro Freile le pusieron el logotipo de su agrupación política, más no el logotipo de Amigo, que era quien lo escribió. Esta noticia se dio recientemente en el noticiero y ahora la compartimos con ustedes. Esta es la papeleta oficial para elegir presidente con 16 binomios. Y en el casillero de la lista 16 se adjunta el logo de Mejor EC, que no corresponde al movimiento Amigo. Lo que aquí debió estar es esta imagen. Un grave error que, según el analista electoral Esteban Ron, no deja otra opción que volver a cero. Parar ahorita el 47% que estaba hasta la mañana, corregir y seguir con ese 53% con el logo de Mejor. Y las otras, lamentablemente, serán desechadas para iniciar un proceso de reimpresión. Esto quiere decir que habría que reimprimir más de 6 millones de papeletas que al momento están impresas, ya que según el Código de la Democracia, cualquier otra alternativa para tratar de solucionar el problema sobre la misma papeleta
sería tentatorio. No cabe una enmendadura porque sería una alteración a las seguridades de la papeleta. Este movimiento, que está vinculado al exasambleísta Daniel Mendoza, ahora detenido en la cárcel 4, mediante un comunicado ratificó que su logo ha sido cambiado por el CNE, colocando uno anterior, cuando se llamaba Mejor EC, lo cual causa un grave perjuicio a la organización política y a su candidato presidencial, Pedro Freile. La mañana de este miércoles, 3 de los 5 consejeros del CNE realizaron un recorrido con la prensa en la imprenta del Instituto Geográfico Militar para demostrar que tenían todo bajo control. El trabajo dentro del cronograma planificado y con las papeletas al ritmo que nosotros esperábamos. Se destacó que se acercaban al 50% de la impresión de 52 millones de papeletas. Para presidente tenían ya el 48%, para asambleístas nacionales 34%, asambleístas provinciales 90%, asambleístas del exterior 100% y la de parlamentarios andinos 0%. Las papeletas tenemos 3 niveles de seguridad. Tras detectarse el error en la papeleta presidencial, ningún consejero se quiso pronunciar. Gustavo Merino, TC Televisión. Típico, ¿no? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Aquí nunca hay responsables. ¿Qué es la importancia de ubicar responsables? Que no se repite el hecho, pues. Sí, van a imprimirlas otra vez, 40% de papeletas impresas se han perdido, 6 millones de dólares, ¿a quién se los van a cargar? Bien, pero este no es el primer gazapo, para decirlo suave, del organismo que encabeza la señora Atamainte. Hubo otro anteayer, sacaron una publicidad que tiene a un prófugo de la justicia y condenado con sentencia en firme por corrupción, ¿ya? Y frente a eso, esta fue su explicación. Promoción electoral para los candidatos y las diferentes delegaciones realizan las autorizaciones al producto comunicacional para que esta a su vez sea pautada en los diferentes medios de comunicación. En el caso que usted me pregunta es en la delegación de Pichincha que se ha dado la autorización. Tengo conocimiento que en otras provincias no se le ha dado, sin embargo por esta inquietud y que se ha generado y este debate que se ha generado en redes sociales, se ha pedido que el departamento jurídico analice hasta dónde son las limitaciones que tiene un ciudadano que está privado de derechos políticos a participar en estos eventos y los cuestionamientos que se hacen, mirar y responder de forma adecuada, imparcial, sin afectar derechos de participación política, pero así también cumpliendo con las restricciones que en un momento pueden dar las mismas leyes. Sí oyeron, ¿no? Se ha pedido que el departamento jurídico analice, o sea, no está segura, y suspenden mientras tanto. Ni ella ni el departamento jurídico, por lo tanto, han leído el artículo 64 de la Constitución, que dice: el goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por las razones siguientes. Numeral 2, sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras ésta subsista. Es un derecho político el hacer lo que este señor prófugo de la justicia está haciendo, pero ella lo confunde con derecho de participación, que antes ya ha usado para justificar meter ahí a Raimundo y todo el mundo. Pero si eso no basta, hay que decirle al departamento jurídico y a esta señora que lean el artículo 68 del COIP, que tiene una restricción similar. ¿Ya? Departamento jurídico. Otro. Esto fue en la delegación de Pichincha. Sí, ¿quién representa la delegación de Pichincha? Está en estratosfera la delegación de Pichincha, está en Marte, la delegación de Pichincha. ¿Qué hacemos con el membrete? ¿Se lo bajan entonces? La presidenta de esa delegación, que debe responder por esta decisión, fue sacada o desplazada porque no se llevaba bien con la prefecta Paola Pavón de su oficina y la mandaron a dar allá. Ya saben a quién responde, ¿no? Y ya vieron cómo se comporta, ¿no? Ah, y sí, y sacaron la publicidad. ¿Y a quién van a votar? ¿Y a quién van a sancionar? ¿Y a quién van a enjuiciar? ¿O no hay tiempo para eso? Y seguirá el festival. ¿Y saben el resultado que han conseguido? Victimizar al candidato. Va a decir que lo persiguen políticamente. No entienden lo que está haciendo en el fondo este CNE, que se proclama independiente y es, como esta señora, sus asesores, una cantidad de corruptos que metió ahí, correísta. Bueno, así es como lo veo yo. ¿Cómo lo ve usted, doctor Huerta? Bueno, muy preocupados. Hemos mandado una comunicación al Consejo Nacional Electoral destacando que es el colmo que ocurra que la promoción se produce durante un debate.
Toda autorización colmo, ¿no? tiene que darse, claro, fue al final del debate, la cuña. Del que hizo el comercio el domingo. Claro, ¿Ya? horroroso. Eso le da ventaja tener cuñas en una alta ¿Y qué le han contestado? programación. Todavía no han contestado. Ya tiene una contestación en lo de esta señora. ¿Qué le responde usted? No puede ser que estén buscando la condición jurídica cuando está clara. Simplemente no debió ocurrir. Y también hay propaganda en Santa Elena y en Guayas, en todas las provincias, con la misma imagen de Correa. ¿Cómo puede ser? ¿Se puede aplicar a eso lo que acabo de escribir? Por supuesto, por supuesto. El artículo 68 que mencionaba el COIP dice: pérdida de los derechos de participación. La persona sentenciada por la pérdida de los derechos de participación no podrá ejercerlos por el tiempo determinado en cada tipo penal y una vez cumplida la pena privativa de libertad. No puede entenderse como que no puede ser candidato, no puede hacer campaña, no puede estar en nada que tenga que ver con política. Bueno, Pero aquí no lo entienden así. usted lo ha dicho más claro que yo. Carla, ¿con qué proseguiremos luego? Claro que sí. Al regresar tendremos los antecedentes de por qué estas elecciones son tan complicadas pero tan necesarias. Recordando que si usted no vota, alguien más lo va a hacer por usted. Vera, a su manera. (21:20). Estamos examinando las elecciones, un reto inevitable. Y para entender por qué el mood, el ánimo, la emoción de los ecuatorianos del Estado en este instante, un par de datos. Clic en una encuesta que hizo después de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, representativa del universo total del país, con papeleta que le mostraban en físico a la gente. Preguntó al 35% que espera votar o dice votar o va a votar nulo o blanco. ¿Por qué lo hacen? Miren, el 64% porque todos son corruptos, el 18% porque no confía en ninguno, el 6% porque nadie merece el voto, el 4% porque aún no ha decidido, el 3% porque no tienen buenas propuestas, el 2% porque no están preparados y el 0.5% porque no le interesa. Números redondos. La siguiente pregunta es también preocupante. Ya decidió por quién va a votar para presidente de la República en febrero de 2021. Felizmente sí ha decidido, el 55%, no ha decidido el 45%. Doctor Huerta, sus impresiones de ambos datos. Es duro ese resultado y revela que los candidatos no están ilusionando a la República. El desencanto no ha sido superado y por eso se da una condición de incredulidad, de desconfianza plena, desconfiando de todos. Toca usted un aspecto clave. ¿Cómo ilusionar a la República? Con las propuestas que no parezcan simplemente una cosa dicha al azar, como encontrar oro en los teléfonos celulares o regalarle $1.000 a las personas. Ya hay 30.000 inscritos, dicen, para cobrar sus $1.000. También eso debería prohibirlo el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Las promesas no pueden ser promesas vanas, imposibles de realizar en la realidad. Ya que no lo puede prohibir, aunque debería, coincido. Sí, me acaba de dar una idea y se la tomo a quien me lo sugirió hoy de mañana. Vamos a hacer un próximo programa de análisis de propuestas. Claro, para ver si tienen validez. Pero los candidatos deberían decir por lo menos: yo voy a hacer un gobierno de unidad nacional porque la situación es crítica. ¿Cómo puede ser posible que queramos hacer reactivación económica y nadie ha hablado de una vacunación masiva? Ajá. ¿Cómo va a reactivarse la economía si la gente tiene miedo de salir al trabajo? Y peor, si hasta que no tengamos una vacunación masiva, una serie de medios alternativos que están probando ser eficaces son distorsionados. Aquí una noticia de paso muy rápida. Sí. Hoy una doctora del Hospital del Guasmo Sur, Cintia Sotomayor, me verifican si luego me equivoco, Cintia Sotomayor, Vanessa Sotomayor, Cintia Sotomayor, anunció que hace 2 días ese hospital, que es del IES, aprobó ya un protocolo que incluye la ivermectina. ¿Se imagina lo que ha significado esa pelea? Yo no sé, tengo muchas dudas sobre la ivermectina porque tengo mi tradición de que hay que hacer pruebas randomizadas para que un medicamento tenga un uso. Está bien, usted es un médico alópata. ¿Cómo se cuida? Con todas las medidas tradicionales, mascarilla, que la cargo. ¿Ya?
distanciamiento físico que no social, es una majadería llamar distanciamiento social cuando estamos conversando ¿verdad? por internet, ¿Y? es físico. Y lavado frecuente de las manos. ¿No le ha dado, doctor? No, para nada. Y eso que usted tiene una vulnerabilidad, como llaman ahora, por su Sí. necesidad de diálisis. Y cuando voy a la diálisis hay un grupo humano con vulnerabilidades allí complicado. pero ¿Sabe no qué ayuda sube. también? Conciencia sana y positivismo. Sí, yo pienso que sí, además un poco de zinc, un poco de gárgaras con sal. Hay toda una... Las inhalaciones, parece que el virus, como todos los virus, es termolábil. Eso significa que el calor lo mata. Las infusiones, las vaporizaciones con mentol o con eucalipto, cualquier cosa. Bien, esto como antecedente a lo siguiente con que proseguimos a través de Carla. Ahora vamos a detenernos 4 minutos para poder conocer el contexto en el que nuestro país llega a poco tiempo de las elecciones y los pormenores que existen dentro de este proceso, con el aporte de César Ulloa, quien es politólogo y también es columnista de opinión de El Universo. Este 7 de febrero no elegimos un presidente, escogemos un destino. Votaremos en medio de una pandemia no solo sanitaria, sino de corrupción, con escándalos que duelen más a la gente que 1.500 millones votados en una refinería inexistente, aunque les roben menos. En este ambiente de miedo y decepción concurriremos a votar. Que es una elección exacerbadamente atípica por la cantidad de candidaturas, no solo para el binomio de la presidencia, sino porque más de 280 organizaciones políticas entre partidos y movimientos van a disputar cargos para la Asamblea Nacional y el Parlamento. La segunda, que se produce una elección en una conmoción mundial debido a que vivimos una crisis que es larga, excesivamente costosa, con unos niveles de incertidumbre, de fatalidad y que nadie sabe su desenlace. Este Consejo Nacional Electoral ha logrado sobrevivir a sus pugnas internas y denuncias con retrasos y obscuridades en lo informático especialmente. A eso se suman decisiones tardías o equivocadas en el registro de candidatos, organización de procesos, presupuesto insuficiente y sobre todo nombramiento de asesores y funcionarios del tribunal manejado desde Carondelet el 2017. Estamos en un proceso que tiene una serie de falencias. La incertidumbre y desconfianza del electorado agravan el choque constante entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Pero sobre todo, errores groseros, en realidad sospechosos, cuyos resultados favorecen al candidato Arauz, pues lo dejan como víctima o el más temido. El último fue permitirle una publicidad ilegal para enseguida retirarla. Un panorama bastante particular, porque podría afectar la participación ciudadana. Puede ser que los niveles de ausentismo crezcan, sobre todo en personas que ya no tienen prácticamente la obligación de ejercer su derecho. Creo que una gran cantidad de personas que están sobre los 55, 60 años posiblemente no asistan a votar. Y creo que también va a ser difícil movilizar a quienes tienen el voto discrecional o facultativo, es decir, va a ser muy difícil que los jóvenes de entre 16 y 18 años voten. De hecho, el porcentaje de votación de este segmento es muy bajo. A pesar de todo lo complejo y confuso que ha sido este proceso electoral, la fecha de votación felizmente no se ha cambiado. Y abundan las medidas para volver más flexible el ejercicio de ese derecho y obligación. ¿Qué ocurriría como escenarios probables en torno a un recrudecimiento de la pandemia el día de votación? Y cómo algunas horas de incremento de las horas de votación permitiría garantizar de mejor modo la salud de todos los ecuatorianos. Votar es una oportunidad de cambiar. Con el voto se castiga y se premia. Se escoge esta vez un destino más que un presidente. Aún faltan muchas preguntas por responder. ¿Se extiende el horario de votación? ¿Habrá turno de pares e impares? ¿Es obligación sacarse la mascarilla para mostrar la cara? ¿Vale la pena el riesgo si me libro de eso al no votar pagando solo $40 de multa? Porque si bien la ley es clara que las elecciones se tienen que dar entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde y hacerlo fuera de este horario invalidaría la elección. Estamos a la espera de la respuesta de la Procuraduría General del Estado. Como dice el refrán, que nos enseñen a pescar y no nos regalen pescados, porque eso es comida para hoy y hambre para mañana.
que los caminos están bastante claros y creo que la gente tiene que orientar no solo a lo que sucede el día de las elecciones, sino qué efectos va a tener su voto de aquí a 4, 5 o 10 años después. Este 7 de febrero tenemos la oportunidad de corregir los errores y ser responsables de nuestro presente a través del voto. La decisión depende de usted. 21:29. Estamos pendientes de que si se puede modificar este horario. Tampoco conocen la ley. Y les contestó el procurador hoy día y les dice, en buen romance, lean, entérense, no salgan con pretextos. En concordancia con lo anterior, el número 4 del artículo 50 del Código de la Democracia, cuya cita se ha omitido en el informe jurídico del consultante, es decir, no están claros de qué mismo les permite la ley al consultar. Entre las prohibiciones aplicables a las juntas receptoras del voto incluye la siguiente: recibir el voto de los electores antes o después del horario señalado para la correspondiente elección, con las excepciones, etcétera, etcétera, ¿ok? Que establezca el Consejo Nacional Electoral. Y más adelante les dice el procurador, es decir, no se laven la mano, no se hagan los otos. Corresponde al CNE, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y de manera previa a la realización del acto electoral la conveniencia de establecer como excepción la ampliación del horario de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. Ahora, esto resuelve un problema que es disminuir la congestión, espaciamiento, y favorecer el distanciamiento físico, como usted dijo. Pero crea otro. Van a salir súper tarde los miembros de las juntas de mesa. $10 me parece una miseria para que le paguen a cada uno de ellos. Habrá problemas de seguridad a medianoche. ¿Cómo enfrentar esa parte? También hay que tener consideraciones al respecto. Yo creo que la consulta es una manifestación de ineptitud. Nosotros hemos hablado de ampliar los horarios en base de conversaciones con vocales del Consejo Nacional Electoral. Yo he conversado con Luis Verde Soto sobre el tema porque estamos preocupados por la pandemia. Para llegar a la elección tenemos que cuidarnos ahora. Si andamos sin mascarilla vamos a producir contagios. La campaña no puede ser física tampoco, ni siquiera con las manifestaciones en carro, en número de vehículos limitado. Ojalá pudiera ser virtual, claro, porque hay aglomeraciones, la gente no respeta lo que se compromete a respetar. ¿Se ha equivocado también el CNE al permitir eso? Lo único que ha prohibido son manifestaciones o concentraciones. Y la salud del pueblo es la suprema ley, eso para mí es un dogma. Y entonces hay que proteger a la gente y protegerla antes de la pandemia en crisis otra vez, en rebrote. Lo reitero, para que sea una norma, no solo un dogma o un norte. La salud del pueblo es la primera ley. La suprema ley. Carla, ¿con qué proseguimos? Al regresar tenemos un contrapunto entre Mae Montaño, quien es asambleísta nacional, y también Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Recuerde que si usted no vota, alguien más va a tomar la decisión por usted. No pierda esta oportunidad. Seguimos con Vera a su manera. (21:35), estamos en vivo. El tema es las próximas elecciones. Quienes quieran opinar vía redes sociales sobre esto y lo que ha dicho nuestro invitado, más lo que van a decir en esto nuestros protagonistas del siguiente contrapunto, pueden dirigirse a la cuenta de Twitter El Noticiero TC. El Noticiero TC. El hashtag es Vera a su manera. Buenas noches y bienvenida Mae Montaño y bienvenido doctor Carlos Aguinaga. El tema quedó propuesto. Espero que en un minuto cada uno lo pueda responder y alternaremos en ese mismo orden sin interrupciones mientras ustedes estén en ese tiempo. Mae, ¿cómo ir a las elecciones allanando todos los obstáculos? Micrófono, Mae. ¿Otra vez? Micrófono, otra vez, no la escuché desde el principio. Ahora sí. Enciende el micrófono, Mae. Mae, tiene que... Hola. Ahí está, correcto, vamos. Dele. Ok, ahora sí, empieza otra vez.
Encantada, estimado Carlos, de estar aquí en este contrapunto. Estábamos un poco viendo cómo lo hacemos aquí con Carlos, ¿no? Para contrapuntear de verdad. Yo quisiera tener la fórmula para motivar, que creo que es lo que toca en este momento, porque cada vez profundizamos en este proceso electoral verdaderamente caótico en el que han fracasado las organizaciones políticas, están fracasando los candidatos y ni qué decir del organismo encargado de la parte político-técnica, inclusive del órgano de justicia electoral. Ya podríamos decir que han fracasado. Sin embargo, de manera responsable, yo quiero decir que dos cosas tienen que suceder. Es que las elecciones no pueden postergarse. Las elecciones tienen que darse en la fecha señalada porque el país no aguanta más. Este gobierno tiene que irse y tiene que venir un nuevo gobierno y tiene que venir una nueva asamblea. Esa es la primera decisión que debemos tener todos los ecuatorianos. Ya, con la segunda vamos enseguida. Esperen un ratito, con la segunda vamos enseguida. Vamos con su minuto, doctor Carlos Aguinaga. Gracias, buenas noches, Carlos, Mae, al doctor Huerta y a toda la teleaudiencia, a quienes le siguen en redes y medios tecnológicos. Yo lo que creo es que es el momento crucial que vive el Ecuador en este proceso democrático y debemos poner todo el empeño, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, medios de comunicación, la opinión pública, los órganos electorales para sacar adelante un proceso electoral que requerimos que sea transparente, que sea diáfano, que sea interactuado por los ciudadanos, que se garantice justamente que todos estos actos sean dentro del marco del respeto, de la legalidad, de la transparencia y que esa expresión ciudadana de los ciudadanos en las urnas sea un fiel reflejo de su voluntad. Es alarmante lo que usted acaba de enseñar respecto a las encuestas, a que el 35% quiere votar nulo y blanco. Y los efectos de la pandemia que va a tener en el proceso electoral van a aumentar esos porcentajes. Bueno, prosigamos en esa línea. Es una obligación nuestra contribuir con el sistema democrático con responsabilidad. Prosigamos en esa línea. Luego tendrá la segunda intervención, doctor. Mae, le faltó a usted completar. ¿Cuál era la segunda cosa que no puede dejar de suceder? La primera dijo que era realizar las elecciones. ¿La segunda? Exacto. Es que los ecuatorianos tenemos que saber cuáles son las circunstancias que vive el Ecuador. Más allá de esta urgencia, de esta emergencia en los temas de salud, que tiene que ser el tema prioritario de tratar para el nuevo gobierno, tenemos que entender una cosa, que no vamos a empezar un proceso de reactivación, no ecuatorianos. La economía del Ecuador en el 2020 ha decrecido, según el Banco Central, en 9.2%, dijo el ministro de Finanzas. Según expertos internacionales, dicen que en el 10%. En todo caso, lo que eso implica es que la economía del Ecuador, que ha tenido un retroceso hacia inicios del año 2020, a los inicios, y no solamente por efecto de la pandemia, sino porque estos 14, 15 años o qué sé yo, de este gobierno del modelo del socialismo del siglo XXI, 10 segundos. Ya nos había puesto en una situación precaria. Entonces, la fase que viene no es de reactivación, no. Aquí, en términos médicos, el doctor Huerta lo dirá. Cuando un enfermo sale de una situación tan grave como la que vive el Ecuador, no solamente en salud, sino en lo económico, en lo social, y en una situación muy delicada en la seguridad interna y en el tema de la corrupción, necesita una etapa de recuperación. Y eso es lo que vamos a iniciar en el 2021, una recuperación que algunos dicen que durarán 3 años y otros dicen que durará 5 años para volver al punto de partida. Esa es su segunda premisa. Vamos a una etapa de recuperación para después ir a reactivación. Doctor Aguinaga, dada su experticia, creo que se espera más que esta primera invocación que hizo. Tiene que poner todo el empeño en que haya interactuación, la legalidad, la transparencia, etcétera. ¿Cómo concretar esto en medidas o correctivos específicos para que esto no quede en una exhortación patriótica? Bueno, yo lo que creo que primero debe superarse este conflicto entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Este conflicto está abonando a la inseguridad electoral.
está poniendo en zozobra el proceso electoral y está distrayendo actividades fundamentales del proceso. El tema de educación al ciudadano, educación al votante, el control del uso del dinero en la política, especialmente del dinero informal, cómo van a ser los mecanismos de bioseguridad que se van a implementar el día de las elecciones, el proceso de votaciones, el sistema de escrutinios, que no solo es una simple contabilización, también es los procesos informáticos, las líneas de comunicación, que exista seguridad y auditoría informática. Yo invoco al Tribunal Contencioso Electoral que pare esta causa, porque no hay necesidad en este momento de ir hacia resoluciones que van a afectar, que van a estar cuestionadas de constitucionalidad y legalidad y que afectan al proceso y que distraen realmente lo que los ciudadanos están pidiendo, que es un proceso transparente. Esa es una primera invocación. Como Voces por la Democracia, el colectivo que también hemos formado, queremos alertar, poner alertas y unas críticas constructivas al proceso electoral, de tal suerte que las autoridades sean electorales actúen con sensatez frente a los problemas que presenta un proceso electoral. Menos mal ustedes lo reconocen. Una sola inquietud final, para ser respondida casi con una frase. Al principio decía, y qué bueno que usted reconoce que la crítica debe darse, porque dice, ustedes quieren que hayan elecciones y las prestigian todos los días. No nosotros, quienes las manejan mal. No podemos ocultar las irregularidades, sino presionar y exigir que se sancionen. Ahora, hay quienes tienen esta lógica. Miren, sobre todo por la pandemia, yo pago los $40 de multa, pero no voy a votar. Díganles por qué no. Mae. Pues yo creo que hay que asumir con absoluta responsabilidad el rol ciudadano. Vamos a convertir esta crisis y este momento difícil en la oportunidad de tomar ese voto que significa el poder del ciudadano para elegir y para escoger. Yo no voy a decir al menos malo porque a mí me duele esa frase. Bueno, escojamos al mejor, el voto útil para escoger a una persona que venga a administrar este país en crisis. O sea, un país en crisis. Bien. No tenemos tiempo para demagogos, no tenemos tiempo para mentirosos, no tenemos tiempo para improvisados, no tenemos tiempo para autoritarios. Gracias, ni para aquellos que quieren inventar lo que ya está inventado. No tenemos tiempo para más de ustedes, de paso. A reforzar y a escoger a un buen presidente, a un buen gobierno y a los mejores asambleístas que sean. Me queda tiempo para usted, doctora Aguinaga, sobre la misma inquietud. ¿Qué le respondemos a este sector que dice, muy cínicamente o a veces muy comprensiblemente, con todo este lío que ustedes mismos cuentan, ¿quieren que vaya a votar? Están locos. Pago 40 de multa y se acabó la historia. A ver, aquí hay también otros temas que hay que considerar, que hay gente que obviamente tiene el miedo de acudir a votar, pero también hay gente que utiliza negativamente el tema de la pandemia y asusta a las personas porque quieren que no vayan a votar. Entonces hay que invocarles a los ciudadanos que ejerzan esa ciudadanía política, a pesar de que los partidos nos han impuesto unos candidatos en una falsa democracia interna, pero hay que escoger al menos malo y hay que incentivar a las personas vulnerables, a las mayores de 65 años, a los jóvenes, a quienes se sientan con este temor, que vayan con todas las medidas de protección, acudan a votar, porque su voto será realmente el que le dé algo de estabilidad a un sistema democrático que esté enfermo, que está débil. Entonces, si no contamos con el voto de la ciudadanía y los niveles de ausentismo, después nos vamos a quejar de la carencia de legitimidad de quienes hemos elegido. No nos asustemos, afrontemos nuestra responsabilidad como ciudadanos y acudamos todos a votar. ¿Sabe qué voy a aportar yo? Gracias a ambos. Una medida práctica de bioseguridad, que es lo que usted invocó. Ahora la pregunta es, ¿van a exigirle a la gente que se quite la mascarilla para que vea su identidad? Y alguna gente no quiere hacerlo. Bueno, si van con la mascarilla, pero además protector, ¿ya? Pueden quitarse la mascarilla sin dejar de tener protección. Si le ya vio que soy Carlos Vélez que está votando, ok, me la pongo otra vez y sigo. Carla. Bueno, son las 21:45. Nosotros al regresar completaremos este análisis electoral de la mano del doctor Francisco Huerta, recordándoles que el voto sirve para poder castigar y premiar.
No perdamos esa oportunidad. Seguimos con Vera a su manera. 21:49, nos quedan 10 minutos en vivo y quedó la pregunta planteada en el bloque anterior. ¿Qué hacemos con esos millones de papeletas mal impresas? Ojalá pudiésemos reciclarlas, si no habrá que quemarlas con testigos para evitar cualquier complicación. Como se hace con la droga. Que nunca sabemos dónde se quema, cuándo se quema, pero bueno. No podemos seguir generando desconfianza, por el contrario hay que dar medidas para incrementar la credibilidad. Difícil tema. Los candidatos también tienen que contribuir para que no haya tanto ausentismo, con seriedad en las propuestas y generando entusiasmo de unidad nacional. Yo creo que la obligación ciudadana ahora es cuidarse e ir a votar. Mañana tiene un debate para eso en la Cámara de Comercio, sábado y domingo, otro en 2 grupos de 8. Ya van a ver en dónde. Pero ojalá debate. No es decir, que sea solo. Fíjense cómo Mae con el doctor Aguiñaga, en 2 minutos cada uno. Ok. Ha habido debate, punto de vista. ¿Y réplica? Tiene que darse, porque si no, no tiene El reglamento del CNE tiene una cosa que a cuenta de dar réplica se permite para trampa. Dice que cuando uno aluda a otro, el otro tiene derecho a responder. Entonces se van a pasar aludiendo. Se pueden los dos aludidos. Pero eso es mejor que lo otro, en donde solo hay exposiciones unilaterales. Así es. Es más clarificador para la gente. ¿A usted le tocó debatir alguna vez cuando fue candidato presidencial 83-84? Indirectamente, a través de las respuestas que se daban, cosas dichas por otro, pero no frente a frente. En esa época no teníamos esa Aquí hubo el famoso debate Borja Febres Cordero en la segunda vuelta. Mírame a los ojos. En ese estudio. Ok, ¿a quién tiene que mirar ahora esa Carla? Porque tiene un par de inquietudes adicionales. Doctor, qué gusto poder conversar con alguien de su experiencia. Y bueno, tras sus 60 años en la política, de tanta experiencia, ¿qué reflexión puede hacer a la gente que nos ven esta noche y que el principal problema es esa desazón, esa decepción que tenemos de la política y que puede eso influir en el ir a votar? Yo creo que tenemos que hacer mea culpa a los medios de comunicación. Nos hemos especializado en sembrar el desencanto. En periodos previos se hizo una gran campaña contra la partidocracia y liquidamos la imagen de los partidos políticos. Esos partidos políticos liquidados son los que ahora estamos criticando porque no tienen propuesta, porque son clubes electoralistas, no se reúnen para tratar los temas nacionales todo el tiempo, sino solo antes de las elecciones. Improvisan candidatos, los sacan de la farándula, de la televisión, estrellas de cualquier otra naturaleza, hasta de fútbol. Pero con eso no se hace país. No niego la posibilidad de participar, pero con las capacidades requeridas. Hay que volver a partidos serios. A mí me inquieta que los partidos ya no tengan una nomenclatura que alude a su contenido ideológico, sino que son un mecanismo de marketing. Pero doctor, en contexto de lo que usted acaba de decir, cuando alguna vez yo hice esa pregunta me decían que es coartar la libertad a todos los ciudadanos de poder participar en una elección. Imagínese, tenemos más de 200 partidos que están poniendo sus candidatos, tenemos partidos que nunca hacen nada y de pronto llegan las elecciones y tienen su candidato ahí. Hay una discusión seria que tiene que hacerse más seriamente todavía de lo que se debate en los cafés, en los clubes, en los sitios donde la gente se reúne. Si para X número de actividades se ponen requisitos, para ser padre de la patria con mayor razón, pues. No puede ser cualquiera que se le ocurra candidato porque formó un partido o porque lo alquiló o lo prestó. Tiene que ser alguien que tenga algún vínculo con la actividad política. La política tiene que ser una carrera respetable. Casi que ahora es lo más desacreditado que existe. No hago comparaciones, pero andamos muy mal con otra actividad que también comienza con P y no es la política, ¿no? Doctor, y para finalizar, usted tiene 80 años y va a ir a votar, está exponiendo su vida. ¿Cómo no me expongo porque voy protegido. Va protegido. ¿Cómo transmitir esto a las nuevas generaciones, transmitir esto a la gente que está aterrorizada por el virus? Yo creo que la gente no es que no quiere votar por miedo del coronavirus, sino porque le importa un comino el país, decepcionada como está por las malas acciones de la política.
Pero la política hay que recuperarla desde la participación, eso es lo que hay que entender. Lo que ocurre no es culpa de la política, es culpa de los electores. Los nombramientos de nuestros mandatarios los hace el pueblo y se equivoca porque no tiene la instrucción que los partidos debieron darle. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes. Para abonar un poco en la línea de la preocupación que usted expresó al principio, haciendo énfasis en lo informático. Tengo varias preguntas para usted. Una de ellas dice si puede identificar la compañía que ustedes han delegado para esta veeduría. No tengo en la memoria el recuerdo, solamente por eso, pero la vamos a hacer pública porque vamos a firmar un convenio con esa Eso empresa. Preguntan, si la va a hacer más adelante. Sí, por supuesto. Ya, otra averigua transparencia. ¿Qué garantía de legitimidad tendrá el candidato que gane si el nivel de abstención es mayor al 50%? Por eso hay que tratar de que nulos no le gane al candidato que gana. Otra, para analizar las propuestas de los candidatos, ¿cómo saber que se cumple lo que usted pide, un programa verdaderamente serio? Allí las universidades tienen que jugar un rol. La gente debería estar analizando las propuestas y desacreditándolas o apoyándolas para que la gente entienda que hay otras maneras de mirar. Otra. No se deje confundir. ¿Se está cumpliendo o no el acuerdo que firmaron TSE y CNE de que cualquier diferencia no impida llevar al calendario de elecciones? No se está cumpliendo. Está violándose porque sigue la polémica, siguen las pugnas a cada instante y siguen las mañoserías en el manejo de la condición Otra, electoral. usted escuchó al doctor Carlos Aguinaga pedir que haya conciliación y consenso en el CNE. ¿Respecto a qué puntos por lo menos? Lo que tiene que haber es transparencia en el manejo de la norma jurídica y para que ello ocurra tienen que partir de conocerla. La carta que se leyó, Carlos, del procurador y los comentarios que hiciste revelan que no conocen ni su propia capacidad legal. ¿Cómo suplimos ese conocimiento? ¿Qué pueden hacer los observatorios, las veedurías, los especialistas? Aportar con nuestro conocimiento y nuestro empeño en esos temas y pedirle flexibilidad para recibir esa información en el Consejo Nacional Electoral, que no tengan la arrogancia de la ignorancia. Gracias a usted por dar el ejemplo aportando, doctor. Muy amable. Un elemento final. El Ecuador es una de las naciones más atacadas por los hackers, por si acaso. De América Latina y la región andina, de las más atacadas por los hackers. Han escuchado la opinión del doctor Francisco Huerta Montalvo. La mía es que tenemos una obligación y un derecho el 7 de febrero. Pero más que eso, tenemos la oportunidad, como mencionaba Carla, de escoger nuestro destino. Sí, más que un presidente, elegimos un destino. Y es, a mi juicio, la última oportunidad de escoger a quien tiene soluciones a los peores problemas y no promesas imposibles a nuestras mayores urgencias. ¿Cómo distinguir lo que le estaban diciendo aquí, las promesas imposibles de estas alturas? Creo que el ciudadano ya lo sabe. Y si no, ya lo presiente. ¿Cuál es el temor, se dirán ustedes entonces, o el peligro, mejor dicho? Que por el estado de ánimo en que nos tiene la pandemia, por el saqueo del país que lo dejó sin fondos para esta emergencia, por una política económica que repitió en este gobierno los primeros 2 años los errores de los 10 anteriores, por casos de corrupción indignantes, que le sacaban un celular de $70 a un enfermo en el quirófano, aunque le hayan sacado 1.500 millones del bolsillo con una refinería inexistente. Entonces, por eso, el riesgo, decía, el peligro es que mucha gente le apueste al todo o nada, como en el casino. Pongo las pocas fichas que me quedan en un solo número. Me gano la lotería o me arruino. Esto no es un juego, peor un juego de azar. Ya hemos visto el mejor ejemplo. Los venezolanos creyeron en las ilusiones de Chávez y se empobrecieron. Siguieron con Maduro y han terminado pidiendo caridad aquí. Que la pandemia sea entonces, como también se ha dicho, un motivo para ir a votar. Con todas las precauciones del caso, un gobierno capacitado y serio nos podrá sacar más rápido de ella. No votar, como también lo mencionaba Carla, no se castiga con una multa de $40, se castiga con perder el último tren al progreso. Y la responsabilidad es mayor en aquellos que superan los 50 años, como él y yo, porque sí vivimos la historia de las devaluaciones con moneda propia, de la inflación desbocada. Nosotros sí sentimos y valoramos más que otros el beneficio de la dolarización.
A quienes solo conocen la historia de los últimos 15 años por propaganda, y para eso está este programa, entre otras cosas, tenemos la obligación de contársela. Empecemos ya y a votar el 7 de febrero. Carla, ¿con qué seguiremos después? La próxima semana en nuestra agenda de temas hablaremos sobre salud, sobre la vacunación, también hablaremos sobre el empleo, entre otros temas que importan a los ecuatorianos, Carlos. Incluiremos ahí inseguridad y femicidio. Estén pendientes. Volvemos el próximo lunes 18 y ahí sí continuamente, 21 horas a 22 horas y domingo 9 horas a 10 horas 30 de la mañana. Hoy son las 22 horas en punto. Sigan con Me gustó opinión con propósito, ¿eh? Eso es, ¿no? Bueno, opinión con propósito, democracia. Sigan con TC. Esto fue Vera a su manera.